Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos del caso Plusvalía. El tribunal en Italia decidió sancionar a la Juventus, dejándolo no solo fuera de competiciones europeas al quitarle 10 puntos, sanciones económicas debido a lo que en muchos lados se le llama plusvalía o ese valor agregado que se le da a los deportistas. Digamos que es una especie de caso ejemplo. ¿Has visto el Pandora Papers, el Panama Papers? Información que has escuchado incluso aquí en Los Aficionados. ¿De qué trata? Te lo voy a decir a grandes rasgos. La sanción y los puntos que se perderán serán también parte de la anécdota. El caso Plusvalía de Juventus tuvo 3 capítulos. El primero fue el descuento de 15 puntos en la actual Serie A por malos manejos financieros. El segundo, tras la apelación de la vecchia señora, dejó el fallo en veremos hasta que finalmente el lunes 22 de mayo el club de Turín perderá 10 unidades luego de que se determinó en una corte italiana que sí estuvieron metidos en problemas. A ver, no solo afectará el presente deportivo, sino probablemente el armado de la plantilla para la siguiente temporada. El caso Plusvalías es una investigación llevada a cabo por la justicia italiana en la que se señaló diferentes irregularidades en los precios de ventas y también en los precios de compra de los jugadores que formaron parte de la Juventus en los últimos mercados de pases. Generar plusvalías financieras ficticias que dejarán beneficios positivos a la institución. Por ejemplo, y el más reconocido de estos casos, Miralem Pjanic, el bosnio, por 60 millones de euros y la compra de Artur Melo por 76 en el 2020 al Barcelona. Dos valores completamente por encima de lo que parecía valer estos jugadores en aquel momento. El sitio Transfermarkt valoraba a Pjanic en 45 millones y a Melo, Artur Melo, el brasileño, en 56. Entre ambos aparecen 35 millones de euros de diferencia, que resulta muy, muy, muy difícil justificar qué pasó. O sea, ¿por qué cuestan tan diferente al precio del mercado? Cuando, pues, uno supondría que es, pues, son equipos mucho más exigentes a la hora de fichar, al tener una salud financiera mucho más grande. Pero no, 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 nada es real según en esto. El mismo mecanismo se empleó en los trueques y fichajes, incluyendo movimientos de entrada y salida de jugadores con el Genoa, con el Novara, el Parma, el Pescara, la Sampdoria, incluso el Empoli y el Manchester City. Mira, además de las sanciones que ya te hemos hablado, la familia Angelini o Agnellini pues está preocupada y pusieron a trabajar a toda su cúpula de funcionarios, entre ellos Pavel Nedved. Sí, ese eh, exjugador de la Juventus. Entonces, imagínate, también quedarán inhabilitados por ejercer su cargo diferentes directivos. Fabio Paratisi está sancionado por 2 años y medio. Andrea Angelini, Mauricio Arribabene por 2 años, Fabricio Cherubini por 1 año y 4 meses y Pavel Nedved por 8 meses. La Juventus recuperó terreno y estaba en el séptimo puesto con 44 unidades, a 9 de llegar a un puesto de Champions y a 5 de Europa League. Y ya en esta zona estaba en Conference League. Por supuesto, dicen que pues, lo apelarán, ¿no? Que verán cómo sucede, porque los premios económicos que se reciben por jugar competiciones europeas son grandes. La Juventus está sumergida en ese nuevo escándalo que ya los tuvo en su momento por otras situaciones. Hoy es el caso Plusvalías.
15 puntos, 10 puntos. Miren, en general, las sanciones para los directivos son una situación que deja en evidencia incluso hasta los mismos managers, o sea, los entrenadores, deja también este supuesto casos de corrupción y de malas investigaciones, incluso de malas auditorías o favoritismos en las auditorías. Si bien se intenta que el caso Plusvalías sea ejemplar, ¿cómo surgió el tema? Te preguntarás. Ganancias de capital ficticias, noticias falsas sobre los salarios de los jugadores, falsa contabilidad y falsas comunicaciones corporativas, manipulación de los mercados, declaraciones fraudulentas y obstaculización de las autoridades que llevan el control de estas situaciones, tienen pues a mal modificar el tema de establecer el valor de un futbolista. Y esto, tristemente, no es el único caso, aunque es de los pocos casos comprobables en el fútbol mundial. ¿Por qué perjudicaron a la Juventus? Las plusvalías son relacionadas a un término económico. Para el fútbol significa el beneficio que posee un club por la venta del jugador. El cálculo se realiza por el costo de su fichaje y el precio de venta. Si la Juventus fichara a un jugador por la cantidad de 30 millones y el contrato data de 3 años, el balance se aproxima a los 10 millones por temporada. El proceso es favorable para las entidades deportivas, pero Juventus no lo realizó de la manera correcta. Los directivos comenzaron a aumentar el valor de mercado de los futbolistas con la finalidad de tener mayores ingresos, generando así una plusvalía ficticia. Realizar de forma sistemática el proceso fue el principal error, dicen algunos pues malintencionados y bastante hábiles, porque en general está mal hecho, pero declaran que está mal hecho por el hecho de que los detectaron, que pudieron o que fueron evidenciados, no tanto por el hecho. Entonces, la moral queda destruida. Decían, y de hecho es una declaración, Angelini y Cherubini, ahora exdirector deportivo, decían, hicimos un uso excesivo de la herramienta de las plusvalías, lo cual reconocería que las plusvalías ocurren ficticiamente. ¿Cuáles fueron los fichajes de lo irregular? Fueron 22 operaciones y estarán sus nombres a continuación, porque seguramente te llama la atención quiénes fueron. Porque mira, es importante. ¿Te acuerdas de Nicolo Robela? El fichaje del Genoa, Manolo Portanova, Elia Petrelli, Kevin Monsialo, Christopher Lungogi, Franco Tongia, Ake Marley, Giaulio Parodi, Davide de Marino, Cali Sene, Dari Albián, Rafael da Fonseca, Félix Sowango, que salió del Amiens a la Juventus, Francesco Lamana, Tommaso Barbieri, Eric Lanini, Alessandro Minelli, y así muchísimos de... Es más, ¿te acuerdas, por ejemplo, de Eduardo Maciangelo, que salió de la Juventus al Pescara? Matteo Brunori, Leonardo Lorie, Stefano Gori, Pereira da Silva, Alejandro Márquez, el más conocido y el que más les dejó, y los casos más llamativos, Miralem Pjanic, Artur Melo, Joan Cancelo, Danilo, tal vez un poco menos Pablo Moreno, pero está Félix Correira, Emil Audero, Dauda Peters, Erasmo Mule, Giancomo Brioni, Nicolo Franfotte, Gerby Eric, Mateo Stopa, Michael o Michael Brentan,
Andrea Damoli, Leonardo Mancuso, Mirko Lipari, Tommaso Maresa y Marco Olivieri. Obviamente muchos de ellos se manejan en cifras y las que tal vez no llaman tanto la atención son porque están debajo de los 2 millones de euros. Pero lo más escandaloso, por supuesto, y por lo que empezaron a llamar la atención, es Emil Audero, 20 millones el fichaje. También está Danilo, Joan Cancelo, Artur Melo, Miralem Pjanic, que superan los 30, 50, 60, hasta los 70 millones de euros. Mecanismo, por supuesto, que ocurre tristemente en el fútbol y ahí es donde poco a poco acaban con esa sensación de legalidad por parte de las instituciones. Hablan solo de buscar ganancias, de solo preocuparse por la plusvalía y los recursos que tienen que transferir a los dueños. Entonces, el fútbol otra vez vuelve a estar manchado y este es el momento de hablar del caso de la Juventus. Losaficionados.com.mx, dentro y fuera del juego, con salud, deporte y entretenimiento. Suscríbete a nuestras redes sociales. Te enviamos un saludo.